Noche, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, porque estar aquí es un privilegio, mi Dios. Es un gozo, Padre, en tu presencia hay plenitud de gozo, dice tu palabra, y lo creemos. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por amarnos tanto, mi Dios, que nos permites reunirnos. Nos has traído para escuchar tu palabra y para escuchar tu instrucción. Gracias, Señor, porque tú deseas perfeccionarnos, porque tú deseas tratar con nosotros, porque tú deseas enseñarnos. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Disponemos nuestro corazón para que nos hable, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Toca nuestro corazón, Señor. Toca nuestro corazón, Señor. Renueva nuestro entendimiento. Oramos en esta hora para que renueves nuestro entendimiento, Señor, con tu palabra, mi Dios, con tu enseñanza, con tu amor y misericordia. En el nombre de Jesús, Señor, y en lo personal, permíteme hablar solamente lo que es tu voluntad, Señor, lo que tú has hablado, lo que tú has enseñado, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en segundo libro de Samuel, capítulo 5, del 5 al 12. Y quiero comentarte algo de lo que he estado leyendo en estas semanas, y algo que he podido entender con respecto a un aspecto de la vida de David, algo que sucede aquí en este pasaje, que es muy, muy importante, muy interesante. Estamos como a la antigüita, ¿verdad? Sin versículos arriba. Entonces todo está en su Biblia. Bueno, la antigüita entre comillas, porque todo está en celular y iPad, todo el rollo. Dice segundo de Samuel, capítulo 5, del 5 al 12, dice: en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años, sobre todo Israel y Judá. Pues sobre todo Israel y Judá, hasta donde está hablando de David. Dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. ¿A dónde iba David? Ahí está, hombre, en el 6. ¿A dónde iba? A Jerusalén. Listo. Versículo 7 dice: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y a los ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Bueno, aquí son los primeros capítulos en donde David comienza a reinar, y donde David empieza a tomar y establecer el reino que Dios le había dado, tanto que en Judá como en Israel. Y aquí llega una parte en donde va él a Jerusalén. ¿Alguien sabe lo que significa Jerusalén? Ciudad de paz, ¿no? Es lo que significa Jerusalén. Y los jebuseos le dijeron: no, pues aquí no vas a entrar, man. Aparte no es necesario que hagamos un ejército. Con cojos y con ciegos te vamos a echar fuera, ¿no? Hace una referencia ahí como diciendo: eres tan débil que no vas a poder entrar aquí. En nuestra vida, o en la vida del Hijo de Dios, la vida cristiana, todos los que estamos aquí, digamos que hay un antes y un después de Cristo. Un antes de Cristo es cuando tú y yo queríamos buscar, pues vamos a llamarle un cierto éxito en área de nuestra vida, ¿no? En nuestras vidas. Queríamos lograr trascender, o lograr, no sé, que nuestra vida esté bien, ¿no? La mayoría de la gente
lo podemos redondear que la mayoría de la gente busca la paz. ¿Es correcto o no? La gente busca la paz y la busca por la manera económica y la busca por la manera amorosa, según el mundo, busca la paz o busca el estar bien, ¿verdad? Busca el suplir todas sus necesidades y tener paz, no sé, hasta por salud, vamos a llamarle, ¿no? Fuera de Dios hay muchas formas por las cuales el hombre está buscando. La religión también busca la paz a través de la religión. Y hablo de la paz porque es algo que todo, es más, las Naciones Unidas fueron creadas para la paz. Y ahí le encargo si tenemos paz en el mundo, ¿no? Lo que podemos entender es que la paz no llega más que a través de Jesucristo. Amén. Solo a través de Cristo. Solo a través de Cristo, porque Cristo lo llena todo en nosotros. Amén. Entonces, aquí David dice que va a Jerusalén. Y yo veía esto, porque antes de que tú y yo conociéramos de Cristo, fracasamos. La verdad, todas las personas que no están en Cristo, no hablo de una religión, hablo de Cristo el Señor. Todos los que no están en Cristo, al buscar la paz, al buscar lo que los pueda satisfacer y lo que los pueda llenar, fracasan. Todos. ¿Por qué fracasan? Porque Satanás gobierna en este mundo. Porque Satanás gobierna sobre la humanidad. Todos aquellos que no conocen a Cristo, que no tienen a Cristo en su vida, están sometidos al pecado y están sometidos a la influencia del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Y la influencia de este mundo es Satanás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no hay paz de ninguna manera. De ninguna manera. Y lo puedes ver, lo puedes ver en muchos aspectos. Es increíble como ver vidas, por ejemplo, de deportistas o de actores, artistas, cantantes, no sé, compositores, lo que tú quieras, lo más famoso de este mundo, que ganan fama, ganan dinero, ganan todo, y de repente te sorprende que un Robin Williams de repente se suicida, ¿no? Oye, es actor famoso, millonario, que tiene casas en todo el mundo, o deportistas, etcétera, etcétera. Lo que voy es que siempre hay un fracaso. Los mejores intelectuales acaban fracasados en su vida porque no tienen a Cristo. Aquí los jebuseos le decían a David: tú no vas a entrar, te vamos a vencer. Y es lo mismo que hace Satanás en este mundo. Es un preámbulo de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí los jebuseos le decían a David: tú vas a venir y te vamos a vencer. Y así es la vida de la gente. Pero dice la Biblia en el versículo 7, dice que David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Entonces David sí pudo. David fue y conquistó y reinó en Jerusalén y hasta le puso su nombre. ¿Qué es lo que podemos ver? Que ahora en Cristo, tú y yo podemos vencer eso. Ahora tú y yo en Cristo podemos saber y podemos decir: ¿sabes qué? Yo no necesito ser millonario para tener paz. Yo no necesito ser famoso para tener paz. Yo no necesito ser la persona más saludable para tener paz. Te comento esto porque hay gente que es hasta adicta a querer mantener su cuerpo exageradamente bien para querer vivir mucho y hasta busca alternativas, pero la gente se muere, ¿no? Pero tú y yo no necesitamos, como hijos de Dios, o por lo menos no deberíamos de necesitar, por lo menos nuestro entendimiento debería estar renovado, pensando en que Cristo lo llena todo. Amén. De que Cristo es el príncipe de paz. Que Cristo da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Esa debe ser nuestra paz. Y podemos entender que si Dios me ha bendecido económicamente y viene Dios y yo cumplo con Dios lo que tengo que hacer, Dios me va a seguir dando paz. Pero si yo soy una persona que a lo mejor económicamente pues no soy millonario, yo sé que Dios es mi porción y mi sustento. Pero eso no me va a quitar la paz. ¿Estamos de acuerdo? Porque nuestro enfoque, nuestra vista está puesta en Cristo Jesús. Amén. Yo sé, Señor, que por alguna circunstancia yo no vivo en Santa Fe, yo vivo en Iztapalapa.
¿no? Y no tengo un Rolls Royce, tengo un Platina. Y está descompuesto aparte. Pero eso no me quita la paz. Amén. Y cada uno tiene una circunstancia, una forma de que Dios ha determinado y está bien. Pero si buscamos a Cristo y buscamos que Él sea el Señor en nuestra vida, Él es nuestra paz y nada nos faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Una frase muy trillada que hasta en el mundo se dice, pero es la realidad. Muchos no la viven. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hasta aquí en este punto dice la Biblia que David llegó y tomó eso. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces tú y yo hemos conquistado de alguna manera, vamos a llamar así, la paz. O si no conquistado, hemos sabido que Cristo nos posee y Él es nuestra paz. Amén. Entonces hay algo bien importante. Dice la Biblia, Cristo dice, confiad, yo he vencido al mundo. El mundo está lleno de cosas terribles que atemorizan la vida del hombre. Atemorizan la vida del hombre. Pero tú y yo vivimos en la paz de Dios. Amén. O así tenemos que vivir. Algo que debe haber en nuestra vida, debemos saber como un parámetro, es cuando falta paz en nuestra vida, quiere decir que entonces hay falta de Cristo en nuestra vida. Grábate eso, ¿no? Cuando es que me está moviendo la cuestión económica, digo, es complicado, no tengo trabajo, ¿no? O está la situación pesada. Híjole, sí, carnalmente es difícil decir, ay, no pasa nada. No, pues no, sí se siente. Pero de ahí a que me entre en una vida de desesperación y busque otras vías para poder suplir esa paz, cuando tengo a Cristo, ahí sí no está bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, buscando a Cristo, amén. Entonces pueden venir las cosas, pueden venir las tormentas, pueden venir los ríos, pueden venir las lluvias, etcétera, y van a golpear la casa. Dice que van a golpear, no dice que van a pasar de lado o que el río, entonces va a haber un surco, no, va a golpear tu casa es tu vida, amén. Sí la va a golpear, pero se va a mantener firme, porque está en la roca que es Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Y esa roca que es Cristo, y Cristo es el príncipe de paz, amén. Ahora bien, hay algo que me llama la atención de esto. Fíjate bien, cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo y sabemos que Cristo es nuestra paz, hablando en este aspecto, hay otra cosa que debemos entender: que tú y yo nos hemos vuelto templo del Espíritu de Dios. Así dice su palabra. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Y en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo se habla de que Cristo, de que Dios habita en su iglesia. O sea, tú y yo somos la habitación. ¿Estamos de acuerdo? Tú y yo somos la habitación de Dios. O sea, se podría ir muy aventurado decirlo, pero no es aventurado, es la misericordia de Dios, porque así dice su palabra. Tú y yo somos la habitación del Señor. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios? Amén. Pero me llama la atención algo que dice, que hay en este pasaje, y que es por donde nos vamos a ir. Lo anterior fue como un preámbulo. Dice en el versículo 8, dice: y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos, ciegos, aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y el 9 dice: David moró en la fortaleza y le puso por nombre ciudad de David y edificó alrededor. Eso entendí algo que se me hace muy trascendente, porque Jerusalén aparte tiene que ver, es muy trascendente en la vida del Hijo de Dios y es muy trascendente en los planes de Dios. Se habla en el Apocalipsis y se habla de lo que es la Nueva Jerusalén, etcétera. Pero en esta parte dice: ciego ni cojo entrará en la casa. Y me llamó mucho la atención porque la Biblia hace referencia en varios versículos de esta imperfección que es el ser ciego y el ser cojo. Y hablo de la parte y lo enfoco en la parte espiritual. Y si no, mira, vamos ahí a Mateo capítulo 21, por favor. Versículo 12. Mateo 21, 12.
Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. 14, y dice: y vinieron a él, ¿quiénes? En el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Y si te vas, por ejemplo, también a Levítico, también habla de eso. No vamos a ir allá, pero ahí también habla. Dice: ninguno que fuere ciego y ninguno que fuere cojo podrá entrar al templo, o podrá ofrecer sacrificio. Esto está tremendo, y te voy a decir por qué. Porque vámonos a la parte espiritual. Ojo, estamos hablando ya cuando tú y yo somos hijos de Dios, ya somos templo del Espíritu de Dios. Dios habita en nuestras vidas. Amén. Ya como hijos de Dios, fíjate bien, ya como hijos de Dios, lo cojo y lo ciego no es permitido, espiritualmente hablando. Eso se me hace tremendo, mi hermano. ¿Por qué? Porque la ceguera o todas las cosas que puedan entrar a nuestra vida y que causen ceguera nos van a impedir ver la voluntad de Dios, y nos van a impedir ver el propósito de Dios, y nos van a impedir ver lo que Dios está obrando y lo que Dios está haciendo, mi hermano. Hay áreas de nuestra vida que han sido sanadas. Hay áreas de tu vida y de mi vida que han sido sanadas, gracias a Dios, que Dios nos ha dado entendimiento, y podemos ver que hay cosas que son conforme a la carne y que no son conforme a la voluntad de Dios, y que hemos desechado. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente hay cosas en nuestra vida que todavía hemos sido ciegos y que no nos permiten ver la obra de Dios, o cojo que no nos permite caminar conforme a la voluntad de Dios. Y eso no es permitido dentro del templo, que eres tú y que soy yo, salud, y que es la iglesia. Amén. Qué serios están todos. Pero déjame decirte, mi hermano, que es importante que tú y yo como iglesia, tanto individual como integral, de verdad estemos buscando a Cristo cada día para que nos siga abriendo los ojos. Por eso hay muchas cosas que el cristianismo ha hecho. Por estar con una ceguera. Me llama la atención en el capítulo 21 que leímos de Mateo, cómo dice que los ciegos y los cojos. Fíjate bien cómo dice. Dice en el 14, dice: y vinieron a él. Reconocieron su necesidad, reconocieron que no veían. Yo te pregunto, mi hermano, ¿tú reconoces que hay áreas de tu vida que no están bien porque hay una ceguera espiritual, o que no caminan bien porque estamos cojeando? Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y habla del camino. En una parte en Isaías que dice que es meterlo cojo al camino. Te voy a poner un ejemplo. Las reuniones de iglesia. La reunión de iglesia. Hay gente que todavía no le queda claro que tiene que reunirse. Hay gente que todavía cree que la reunión de iglesia es un club social. Si supiéramos espiritualmente hablando, si lo entendiéramos, si nuestros ojos espirituales pudieran ver y reconocer
que la presencia de Dios está en la iglesia, está en las reuniones de iglesia, porque donde se reúnen 2 o 3 reunidos en su nombre, dice que Él está en medio. Fíjate bien, no dice a lo mejor está, no dice a lo mejor puede ser, si tienes suerte estará. No, es una promesa de parte de Dios. Dice, tú reúnete, ustedes reúnanse y yo voy a estar en medio. ¿Es correcto? Pero a mucha gente no le queda claro. ¿Sabes qué es eso? Ceguera. Ceguera espiritual. Todas las cosas, ya lo sabemos y se ha mencionado últimamente, todas las cosas que han sido escritas en el Antiguo Testamento y en la palabra de Dios, vamos a ver en el Nuevo Testamento, porque aunque es algo que estamos viviendo, también hay cosas de hace unos años, de 2000 años, son cosas que fueron hechas para que tú y yo las entendiéramos, amén, y las pusiéramos por obra. El hecho que Dios haya prohibido, entre otras cosas, la ceguera y la cojera en el Antiguo Testamento tiene que ver en nuestra vida espiritual, que eso no puede ser permitido. Es decir, tú y yo tenemos que orar, ir totalmente y siempre delante de Cristo con una necesidad ferviente de que Él abra nuestros ojos. Amén. De que Él abra nuestros ojos. Pero para eso tenemos que reconocer que tenemos esa necesidad. Si no lo reconocemos, es complicado el pensar, el decir, bueno, Señor, yo estoy bien. Tengo tantos años de Cristo, ya conozco cómo es todo este asunto, cómo se mueve. Ya estoy, no, mi hermano, hay cosas que todavía seguimos haciendo que no están bien porque tenemos una ceguera. Te repito, cuando Dios prohibió esto en los sacrificios, entre otras cosas, ni los cojos ni los ciegos, en los sacrificios, pero aparte también en la gente. Fíjate qué tremendo está eso, qué terrible está eso, pero así era. Tú y yo tenemos que preocuparnos de verdad, de poder ver el propósito de Dios claramente. Amén. Por eso también hay esas cuestiones de que es que Dios tiene un propósito para ti. Dios no tiene un propósito para ti. Tú y yo estamos dentro del propósito de Dios. Pero qué importante es ver, mi hermano, es poder ver la obra de Dios. Qué importante es poder ver. Te voy a poner otro ejemplo también muy clásico. Perdón si te toca esta parte, pero yo te invito a que llegues a los tiempos de alabanza. De verdad, mucha gente menosprecia el tiempo de alabanza. Y esto tengo escuchándolo solamente como 40 años. Nada más, ¿no? El tiempo de alabanza no es un tiempo de relleno para que llegue la gente. Vamos a entretenerlos a los que llegan en lo que llegan los demás para que comience la conferencia. No es así. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser adorado. Él es digno, amén. El creador del universo, fíjate bien, el creador del universo prometido que estaría aquí si tú y yo nos reunimos en su nombre, porque no estamos reunidos en el nombre de nadie. Pero algo, fíjate bien, ¿es básico eso o no? Es básico, ¿no? O sea, en buena onda. O sea, no es algo muy rebuscado, y es algo que hemos escuchado mucho tiempo. Pero nada más tiene como 40 años que la gente llega tarde en los tiempos de alabanza, por ejemplo, o la gente no llega al tiempo de alabanza. No es un regaño, pero sí te estoy animando y exhortando a que consideres y que puedas ver y que Dios pueda quitar, Cristo pueda quitar ese velo. Y entre otras cosas es un ejemplo. Te haga ver, simplemente pregúntate, ¿por qué no llego a los tiempos de alabanza? ¿Te has preguntado eso? Digo, los que no llegan. ¿Te has preguntado que un día digas, a ver, hoy la reunión empieza a 7:30? ¿Por qué no llego? Digo, parece mentira, ¿no? O sea, parece, no estoy regañando, hombre, no pongo esa cara.
Con mi papá, no. Cinturón. O sea, es que de verdad, o sea, como que ya ha sido una cuestión que es un ejemplo, es una cuestión como ya muy, muy arraigada, ¿no? O sea, yo voy a llegar a las 8 el sábado. Oye, pero no empieza a las 7:30. Yo voy a llegar a las 8. Te digo una cosa, ni yo que te lo estoy diciendo ahorita, ni que te digo Juan Manuel, ni nadie, ni un ángel te lo va a bajar a quitar, jamás. Eso no te lo van a quitar de la mente, ni de tu costumbre, ni de tu religión. ¿Sabes cuándo te va a ser quitado? Cuando reconozcas la necesidad de que eres ciego en esa área. Decir, Señor, igual podemos ponerlo con los tiempos de oración, igual los podemos poner con tus tiempos de comunión con Dios, tus tiempos de lectura. Lee la palabra de Dios. Igual lo que es la murmuración y la crítica. Eso de verdad nadie te lo va a quitar. ¿Sabes quién te lo va a quitar? Solamente Cristo. ¿Y sabes cuándo? Cuando tú reconozcas que es un área que por una ceguera espiritual estás obrando, o que estoy obrando. Yo te puedo decir, hay cosas en mi vida que de verdad después de muchos años han sido quitadas. Y ya que son quitadas, digo, ¿y por qué no hice esto antes? Porque no reconocía esa necesidad, porque no pensaban, es porque no le había entregado el señorío de esa área de mi vida a Cristo. Estos ciegos y cojos en Mateo 21 cuando van, porque qué chistoso, ¿no? O sea, una referencia al Antiguo Testamento de ciegos y cojos, y en el Nuevo Testamento de ciegos y cojos, ¿no? Cuando vas con Cristo y dices, Señor, abre mis ojos, abre mis ojos. Yo creo que eso debería de ser algo constante en tu vida y en mi vida como hijos de Dios. Señor, abre mis ojos. ¿Te acuerdas cuando el salmista decía, líbrame de los pecados que me son ocultos? Por ejemplo. No veía eso, pero reconocía que había una necesidad. O sea, tú y yo debemos decir, Señor, abre mis ojos, quita la ceguera que pueda haber en diversas áreas de mi vida, que me hacen andar de traspié en traspié. Yo uso lentes, unos usan también lentes, unos con más aumento, otros con menos aumento, ¿no? Otros te pones unos lentes y ves hasta el futuro, ¿no? Pero bueno, hay cuestión de arreglarse, pero eso hablo de lo físico. Pero los que usamos lentes, yo te puedo preguntar, ¿qué pasa cuando no los traes en un momento? O sea, que quieres ver y dices, santo Dios, ¿y dónde están mis refuerzos? ¿Dónde están mis lentes? No veo nada. Algo así me pasó hace poco. Me dieron por teléfono y deme el dato de no sé qué, y no tenía mis lentes. Entonces agarro, no me acuerdo qué documento era, y por más que dije, qué feo se siente eso, nunca había pasado. Se siente regacho, la verdad. Yo pensé que nunca me iba a pasar eso, pero sí me pasa. Ya por eso aquí los traigo, ¿no? Y luego cuando uno te duele la cabeza, impresionante. Pero lo que voy es, luego manejando, santo Dios nos libra, ¿no? Y a los demás, porque no, impresionante. De repente los topes los hacen invisibles ahora, ya no los ves. Pero quiero llegar con esto. Cuando no ves bien, andas de traspié en traspié, ¿es correcto? Espiritualmente, cuando no ves la voluntad de Dios, te sales del camino. Si tú y yo, mi hermano, estamos buscando cada día al Señor
Y cada día los velos son quitados y cada día nuestra ceguera espiritual va desapareciendo. Vamos a ir entendiendo más y más la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ir entendiendo la voluntad de Dios cuando no es así, seguimos con la murmuración, seguimos con la crítica, seguimos con las negligencias. Pero cuando Dios empieza a actuar y tú reconoces tu necesidad y vas con Cristo, aquí dice que fueron y vinieron a Él en el templo, ciegos y cojos. El que viene a mí, yo no le echo fuera, dice Cristo. Amén. Dice que fueron y Él los sanó. Si tú reconoces, y yo reconozco mi ceguera espiritual y mi cojera espiritual, que no puedo caminar bien en un área de mi vida en Cristo Jesús, pero yo reconozco eso y voy al Señor, Cristo me va a sanar. Y entonces voy a poder entrar a la presencia de Dios. Amén. Entonces voy a poder entrar a la presencia de Dios. Entonces voy a poder entrar y conocer los propósitos y la voluntad de Dios. Amén. Mira, en el Salmo 119, versículo 18. ¿Qué dice? Dice: abre mis ojos. ¿Y qué más? Y miraré las maravillas de tu ley. No hay otra forma en que tú y yo podamos ver las maravillas de la palabra de Dios, lo suficiente, lo eterna, lo maravillosa que es la palabra de Dios, si Él no abre nuestros ojos. Amén. El crecimiento espiritual de la iglesia tiene que ver con esto. Tiene que ver en que nuestros ojos, o los ojos de la iglesia, o que la iglesia clame para que los ojos de la iglesia sean abiertos y pueda ver y entender las instrucciones de Dios. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. ¿Por qué pasa que todos hemos leído la Biblia, estamos leyendo la Biblia, verdad? Y unos la entienden y la ponen por obra, y su vida es transformada, su vida es cambiada, y otros no? ¿Qué no estamos leyendo lo mismo? ¿Que no es el mismo Dios al que nos está hablando? Sí, ¿no? ¿Cuál es el problema? Unos reconocen su necesidad y otros no. Debemos de entender que tú y yo necesitamos de Cristo diariamente, que tú y yo necesitamos de Cristo cada día, mi hermano. Amén. Para poder ver y para poder entender la voluntad de Dios y para poder caminar. Hay áreas de nuestra vida que pueden estar cojeando, que no están caminando dentro de la voluntad de Dios. ¿Estamos conscientes de eso? Ok, necesitamos ser perfeccionados, de verdad. En nuestro carácter puede ser. En la parte del bolsillo, en la parte del matrimonio también. Hay un orden que Dios estableció para el matrimonio. Que la mujer se sujete a su esposo y que su esposo trate a su mujer o ame a su mujer como Cristo amó la iglesia. Como Cristo amó la iglesia. Esposos, cuando puedo entender eso, porque muchas veces la esposa es que te tienes que sujetar, ¿no? Cuando está carnal en el asunto.
¿Ah, sí? Entonces tú me tienes que amar como Cristo amó a la iglesia. Entonces como que dices, híjole, no, pues ahí muere, ¿no? Mejor vamos a llevar la fiesta en paz. Porque imagínate esa responsabilidad. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Cómo? Se entregó por ella, murió por ella. Esposos, ¿tú morirías por tu esposa? ¿Verdad? Es que es una pregunta seria, de verdad. O sea, como Cristo amó a la iglesia. No le pegues tampoco. No. Como Cristo amó a la iglesia. Pero ¿sabes qué pasa ahí? Pero ¿qué pasa en el matrimonio? Es un estira y afloje de a ver quién tiene la razón y de a ver quién puede más. Pero no debe ser así. Cuando es el orden de Dios, esas cosas no pasan. Cuando es el orden de Dios, hay paz. Amén. Pero ¿cuándo es eso? Cuando como esposos, esa área de nuestra vida que es el matrimonio, ya no hay ceguera. Esposo, de verdad te digo, debemos de recurrir a Cristo y de ir a Cristo cada día. Señor, conforme a mi matrimonio, abre mis ojos. Fíjate qué tremendo está eso. Y como esposas, las esposas vayan a Cristo cada día. Abre mis ojos para ver, para saber y entender lo que tengo que hacer para hacer tu voluntad. Porque si sabes lo que tienes que hacer y como esposos sabemos lo que tenemos que hacer. Que no lo queramos es otra cosa. Pero es porque hay algo en nuestra vida que está mal, que no lo ha entendido, que no lo ha aceptado. Cuando alguien no obedece a algo es porque no lo ha aceptado. Cuando alguien no obedece es porque no ha aceptado eso. Hay un reglamento que dice no te des vuelta aquí, pero yo me la voy a dar porque yo tengo razón que es más rápido por aquí. Y no lo aceptas y lo haces. Es un ejemplo. ¿Qué otro ejemplo? Hoy, no sé, el maestro dijo que vamos a hacer ciertas tareas y no lo voy a hacer porque no estoy de acuerdo. No lo acepto y voy a ver la manera de ¿por qué? Y no lo obedeces porque no estás de acuerdo. Igual pasa con Dios. Dios habla las cosas y no las hacemos. Aunque puedes decir sí, amén, gloria a Dios. ¿Sabes por qué no las hacemos? Porque en nuestro interior, en nuestro carnaloide que tenemos, no estamos de acuerdo. ¿Por qué una mujer no se sujeta a su marido? Conociendo de Cristo. Porque en el fondo no está de acuerdo. ¿Por qué un esposo no trata a su esposa como Cristo amó a su iglesia, a la iglesia? Porque en el fondo no está de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando oramos y decimos, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley? Entonces las cosas cambian. Entonces las cosas son diferentes. ¿Por qué los hijos no obedecen a sus padres? Dice en Colosenses, hijos, obedezcan a sus padres en todo. ¿Por qué no lo hacen? Porque no están de acuerdo, porque no han entendido la maravilla que es la palabra de Dios, la bendición que es la palabra de Dios, la bendición que trae el ser obediente. Amén. Hace una semana estaba en una plática con unos chavos de la escuela y platicamos de unos ejemplos y específicamente el de David, por ejemplo. El de David, cuando él va con sus hermanos y vence a Goliat, ¿sabes qué está atrás de eso? Un acto de obediencia. ¿Cuál? El de que su papá lo manda. Dice, David, agarra estas tortas, sándwiches, naranjas con chile y llévaselas a tus hermanos, ¿no? Que están allá en la guerra. Y ahí va David. Algo tan cotidiano, tan me hizo entender que detrás del propósito de Dios hay un corazón obediente. ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera ido? ¿Qué hubiera pasado si David hubiera dicho, no, yo no voy, que vengan ellos, ¿no?
manda a otro, ¿yo por qué? Pero David obedeció. Y al David obedecer, llegó a un punto donde Dios cumplió su propósito. Amén. Estas semanas se ha estado hablando de la autoridad. ¿Es correcto o no? Y a muchos aquí les duele. Muchos, uy, ¿por qué tengo que hacerle caso a esos coordinadores? ¿No? Pues yo no lo puse, lo puso Dios ahí. Pero para muchos no les es fácil. No les es fácil entender esto de la autoridad. Y se habló de la responsabilidad de la gente que Dios ha puesto, y de la responsabilidad de la gente también, y como todos tenemos también que someternos unos a otros también, y que no es para enseñorearse ni para nada. Nadie es más que nadie aquí, pero Dios ha puesto un orden. Amén. Pero déjame decirte una cosa: si tú no consideras esto que se ha hablado de la autoridad, y para ti esto no lo vas a obedecer porque no estás de acuerdo, déjame decirte que esa parte de tu vida está ciega. No puedes ver la bendición que es la obediencia. Y si no hay obediencia, estás saliéndote del propósito de Dios. Amén. Y si estás en una ceguera espiritual en esa parte, te vas a salir del camino, vas a trastabillar, así era, trastabillar, no te trastabillé al hablar, ¿no? Vas a trastabillar y te vas a tropezar. Fíjate bien lo que te estoy diciendo, y porque es algo, o sea, dices, o sea, a muchos les duele esto, de verdad les duele. Es que ¿cómo voy a eso? No obedezco ni a mi marido, voy a andar obedeciendo al líder de jóvenes o al pastor. Pues lo siento, así dice la palabra de Dios. Y si no es así, te estás saliendo del propósito de Dios. Hay una ceguera espiritual allí, y hay desobediencia. Y como te decía con David, antes de que David cumpliera ese propósito, hubo obediencia atrás. No hubo una ceguera espiritual en David, decir yo no voy, papá, que vayan otros, o yo no lo voy, yo por qué. Él fue, y al obedecer Dios lo usó. Amén. Entonces es necesario que como iglesia vayamos a Cristo. Vayamos a Cristo. Señor, quítame lo ciego, sana mi cojera, sáname, Señor. Yo no sé tú, pero hay cosas que yo he escuchado, y soy medio cabeza dura, de verdad, porque de repente, ay, ya lo entiendo. Gracias, Señor, por quitarme la ceguera. Dije, ¿por qué no entendí antes? Y hay cosas que me faltan entender todavía, y hay cosas que todavía seguramente tengo una ceguera, y tengo que seguir buscando a Dios, porque debo reconocer mi necesidad. Reconoce tu necesidad de Cristo. Amén. Reconoce tu necesidad de Cristo. Mientras no pase eso, no vas a ir ante Él. Pero eso sí, toda ceguera espiritual y toda cojera no puede estar delante de Dios, porque está imperfecto, porque está fuera del lugar. Es por eso que tú y yo estamos en plena transformación, y es ir con Cristo. Sáname, sáname, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Amén. Eso se me hace increíble. Y hemos conocido también la historia del ciego de Juan, capítulo 9. ¿Te acuerdas? Era ciego, de estar en ese constante trato con Cristo. Pudo ver que primero lo sanó un hombre, y luego lo reconoció como profeta, y luego lo reconoció como Señor.
terminó reconociéndolo como Señor. Miguel compartía de eso hace unos meses. Hay cosas, hay velos que todavía tienen que ser quitados. Pero no solamente es esa la preocupación es que delante de Dios la ceguera no es aceptada, a menos que haya un corazón contrito y humillado que busque el ser restaurado por Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Quería compartirte esto que es sencillo de entender, pero muy trascendente en nuestra vida. Y de verdad yo quiero invitarte a que el único objetivo de verdad es que de la palabra de Dios expuesta es que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida sea perfeccionada. Yo necesito ser perfeccionado, tú necesitas ser perfeccionado. Amén. Más adelante habla de que David, después de que conquista Jerusalén y que hace ahí su habitación, dice que construyó muros. Lo vamos a ver más adelante. Construyó muros y dice que en la otra versión dice que hizo una muralla para proteger. Luego de que dice que ni los ciegos ni los cojos pueden entrar, porque esa parte es algo que viene en Levítico. Pero lo que pude entender es que la edificación de unos con otros nos protege de la ceguera. Digo, lo vamos a ver más a detalle después cuando me toque otra vez. Pero eso es algo bien importante y no quiero dejar de mencionarlo, ni que nos vayamos así. Tú y yo tenemos que edificarnos. Amén. Tú y yo tenemos que cuidarnos. Tú y yo tengo que ver por tu vida, tú tienes que ver por mi vida, para que no haya ceguera en tu vida y no haya ceguera en mi vida. Porque puede ser que haya cosas que no me permitan ver, pero con la palabra que Dios te ha mostrado a ti puede quitar mi ceguera. Dice la Biblia en ese capítulo más grande que David construyó una muralla. Y se construyó una muralla es para proteger. Y pude entender eso, mi hermano. Tú y yo tenemos que edificarnos unos a otros. Cuando una persona pasa a orar aquí, cuando una persona pasa aquí a orar, ¿sabes qué está haciendo? Quitando velos, quitando cegueras, metiéndolo cojo al camino. Amén. Así que, de verdad, preocúpate por edificar a otros y déjate ser edificado también. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche, mi Dios, queremos orar, mi Dios, y darte gracias por lo que tú nos hablas, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos muestras, Señor. Y de acuerdo a lo que hablamos, Señor, queremos orar y venir ante ti y decirte: abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor. ¿Por qué no clamamos? ¿Por qué no clamamos todos juntos como iglesia? Decimos: abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor, para que pueda ver tu voluntad, para que pueda ver, Señor, tu propósito. Abre mis ojos, Señor. Reconozco que hay ceguera en mi vida en algunas áreas. Reconozco, Señor, que hay cosas que he hecho por ceguera, Señor, y que de repente he salido del camino, Señor. Mi pie sale del camino, Señor, por ceguera, Señor, por imperfección, Padre. Pero gracias por tu misericordia, porque dice tu palabra que si yo voy a ti, tú no me echas fuera. Porque dice tu palabra que los ciegos y los cojos fueron ante ti y tú los sanaste, Padre. Y en esta hora, Señor, como iglesia reconocemos nuestra necesidad, Señor, nuestra necesidad de ser sanados. Aleluya, Cristo, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres el más interesado en sanarnos, Padre. Oh, Cristo, quita la ceguera que pueda haber en áreas de nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos por tu iglesia. Oramos por tu iglesia, Señor. Porque hay veces que se hacen cosas, Señor, por desconocimiento, por no poder ver, Padre. Pero
Te rogamos que tú nos perfecciones en eso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, mi Dios. Bendigo tu nombre, Señor. Alabo tu nombre y te doy gracias. Te doy gracias. Ayúdame a ver, Señor, y a reconocer las maravillas de tu palabra, lo suficiente de tu palabra, el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame a ver que en las reuniones de iglesia tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Pero a veces no lo vemos, Señor. A veces no lo vemos y somos negligentes. Padre, perdónanos. Perdónanos y abre nuestros ojos para saber que, Señor, es necesario que estemos aquí en la reunión de los santos, Señor, que tú has establecido, porque tu presencia está aquí, porque tú estás aquí, tú lo has prometido, Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Señor. Que podamos venir a alabar tu nombre, exaltar tu nombre, que podamos venir a orar, a interceder, porque sí, tú lo has dicho, Señor. Mi casa de oración, mi casa será llamada casa de oración, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos entenderlo, Padre. Cada día, Señor. Cada día, Señor. Aleluya, Padre. Bendigo tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Dale gracias a Dios porque Él abre nuestros ojos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.